¿Listo? Ok, buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Otra vez, bienvenidos a la sesión para la implementación del subsistema de información de eliminación del paludismo. Como recordarán, esta sesión es para darle continuidad a los formatos de vigilancia entomológica. La sesión pasada vimos los tres primeros que incluían parte de la vigilancia en la etapa larvaria y uno de la fase adulta, que era el de refugios naturales, perdón. Hoy veremos los tres restantes formatos que tienen que ver con el monitoreo de las fases adultas del mosquito. Posteriormente, el compañero Luis del Instituto Nacional de Salud Pública nos va a ayudar para visualizar cómo se va a realizar la captura en la plataforma. ¿Es así, René? Es correcto, Rosario, es correcto. La dinámica va a ser exactamente la misma que hemos utilizado con anterioridad, en la cual ya sea el biólogo Gerardo o la maestra Rosario presentarán los formatos primarios. Acordémonos que ha habido algunas modificaciones menores a esos formatos y la importancia ahí para presentar primero estos formatos y sus modificaciones y posteriormente ya la presentación de los formularios ya en el sistema de información de paludismo, ¿no? Específicamente en el componente de vigilancia entomológica, y esta estará a cargo del ingeniero Luis Alberto Baena López. Maestra Rosario, pues sin mayor preámbulo, le cedemos la pantalla. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Correcto, adelante. ¿Se alcanza a ver ahora sí? Todavía no, ahí está. Ahora sí, si quieres ponerle el modo de presentación para que ocupe. Sí, ahí está. Ok, bueno, el primer formato entonces que vamos a revisar es el que tiene que ver con el estudio de captura de anófeles adultos o formato E1A. Como todos los formatos que hemos ya visto, está formado o estructurado con unos datos que nos van a ayudar a entender mejor el comportamiento de los mosquitos adultos. Para eso debemos incluir, como ya saben, los datos básicos de la localidad y del estudio que se esté haciendo, los datos ambientales del día en que se está haciendo el estudio. Tenemos que determinar o señalar cuál es el tipo de captura que estamos realizando en ese momento, en ese día, y posteriormente la parte donde se registra en sí la captura de mosquitos adultos, que es en la actividad que se está realizando. Posteriormente viene un resumen por especie de lo que colectamos. Asimismo, bueno, esa parte es para la captura con cebo humano. Después viene una parte para registrar la captura de mosquitos adultos en la vegetación y otra parte para registrar la captura de mosquitos en albergues, si es que se tuviera que hacer algún estudio y se necesita material para poderlo realizar. Ahora bien, para este ejercicio pusimos este ejemplo de cómo se debe de llenar. Se supone que estos estudios, algunos estados ya lo han estado realizando, ya lo conocen los formatos, no sufrió en este particularmente mayores cambios, solo es un recordatorio de cuál es la información que tienen que registrar en cada uno de ellos. Al igual que los formatos pasados, se debe determinar o anotar qué tipo es el servicio de origen, si es un programa, en este caso se le tiene que poner el nombre, si es un programa operativo 2020 o programa operativo anual, si ese fuera el nombre que ustedes determinaron. Se debe de poner el municipio al que pertenece la localidad, el distrito, el sector, la localidad. En este ejercicio es Jesús María. Y recuerden algo bien importante, que se tiene que anotar ahora sí la clave INEGI correspondiente a esa localidad. La otra parte que se incluye en este estudio, pues es la fecha en la que se inició el estudio. Como saben bien, las capturas con cebo humano se realizan en la tarde-noche y regularmente se terminan hasta el otro día en la mañana. Entonces, en este caso tenemos que especificar que se inició el día 5 de abril, bueno, o el día que sea, y se termina al siguiente. Si es una captura longitudinal, pues tendrá que ser de 12 horas entonces. Los datos ambientales que se incluyen en este formato son los que tienen que ver con la temperatura máxima, mínima y media al inicio de la actividad. También tenemos que anotar
el porcentaje de humedad relativa al inicio de la actividad y al final. Debemos anotar también si contamos con presencia de lluvia en el día o durante el estudio y qué tipo de estudio estamos haciendo, si es un previo o un posterior a las actividades de control. ¿Ok? También debemos anotar otras características como el viento, principalmente su dirección, su intensidad, y si tenemos con qué medirlo, también la velocidad. Este estudio nos ayuda también a determinar cuál es el comportamiento que están teniendo los mosquitos adultos, entonces es importante especificar en qué lugar estamos realizando esa captura, si es fuera del domicilio o dentro del domicilio. Y otro dato importante que no debemos dejar de fuera, que nos va a ayudar a guiar las actividades, determinar o especificar si es una casa palúdica o una casa no palúdica. Recordemos que para este estudio se debe realizar de manera cabalmente una casa palúdica y una casa no palúdica simultáneamente. Esto debemos considerar que deben de haber las mismas condiciones ambientales de captura para que los estudios sean comparables. Asimismo, en la medida de las posibilidades de cada estado, se tiene que realizar de manera intradomiciliar y peridomiciliar. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer en el chat, lo vamos revisando. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora sí, en lo que corresponde a la captura de información, durante el ejercicio o durante la actividad de colecta, se tiene incluido 4 especies, que son las principales vectoras que tenemos en el país: Anopheles albimanus, Anopheles pseudopuntipenis, Anopheles darlingi y Anopheles bestitipenis. Sabemos que en algunos estados podemos encontrar otras especies diferentes a estas de Anopheles, por lo tanto se les deja algunos espacios para que ustedes puedan incluir. Como pueden ver, entonces, se va registrando conforme el horario cuántos mosquitos por especie estamos colectando. Es importante que revisen las especies, es importante que anoten en qué horario se colectó y es importante también que los vayan separando por horario. ¿Okay? Eso es lo que incluye esta parte del formato. Para este ejercicio estamos incluyendo nada más la captura de 2 especies, que suponemos que es la que se presentó en ese momento. Posteriormente viene el cuadro del resumen, en donde vamos a sumar la cantidad de mosquitos por especie que encontramos. Tenemos que anotar el horario de inicio, el horario de término y las horas empleadas. Les repito, lo ideal es que se pueda hacer un estudio longitudinal, es decir, de 12 horas, al menos 2 veces al año en cada estado. Sabemos que algunos estados tienen mucha dificultad para poderlo realizar por cuestiones de seguridad, por la propia gente que no se presta para eso, pero lo ideal es que tengan al menos un estudio longitudinal para tenerlo como basal. Posteriormente, ustedes pueden adaptar sus horarios una vez que hayan identificado sus horarios de mayor actividad. Eso va a depender, obviamente, de cada estado. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta parte del resumen, como ya les dije, se tiene que incluir el horario de inicio, el horario de término y las horas empleadas para poder calcular ahora sí nuestros indicadores. El resumen se tiene que incluir la sumatoria de mosquitos adultos por especie. Como pueden ver, de manera vertical, se está incluyendo en este ejemplo Anopheles albimanus con un total de 18 mosquitos capturados, y esto, de acuerdo a las horas que mantuvimos la exposición, da un índice de picadura hombre-hora de 1.5. Estamos poniendo el total de hembras disectadas. Nosotros esperamos que de todas las hembras que colecten puedan disectar todas. Ya muchos de ustedes conocen la técnica, saben en qué consiste, entonces esperamos que lo puedan realizar. Y es aquí donde vamos a anotar el estado de paridad de las mosquitas o de las hembras anófeles colectadas. Para este ejercicio estamos determinando que de las 18 hembras colectadas, 8 fueron paridas o multíparas, que corresponden al 44%, y 10 fueron nulíparas, es decir, el 55.6%. Del otro lado, la otra especie colectada, que es Anopheles pseudopuntipenis, colectamos 40 mosquitos adultos, hembras, el índice de picadura hombre-hora es de 3.3. De esas 40 disectamos todas, 15 fueron paridas y 25 nulíparas, que corresponde respectivamente al 15 y al 37.5 y al 62.5
de porcentaje de paridad. Al final de ese cuadro se incluye el total, independientemente de la especie, sino el total de anófeles colectados, que fueron 58, con su respectivo índice de picadura hombre-hora y sus porcentajes de hembras paridas y nulíparas. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de este formato? Creo que nadie. Parece ser que nadie Ni en el chat, ni ni en nadie el pide chat, la palabra. ni nadie levanta la mano. Exactamente. Adelante. Ok, es importante este estudio porque acuérdense que la transmisión de paludismo se da por hembras de anófeles adultos. Este estudio nos va a permitir determinar la densidad de hembras que tenemos en nuestras localidades, nos va a permitir determinar también cuál es el comportamiento que tienen las mosquitas, si se alimentan dentro de la casa, si se alimentan fuera de la casa. Nos va a permitir determinar también cuáles son las especies que están llegando a los domicilios y que están participando en la transmisión. Entonces, aunque no es un estudio que se tenga que hacer en todas las localidades, sí es recomendable que se realicen en al menos una, sobre todo en las localidades de sus focos activos. Esto es un estudio importante, de hecho, se los van a pedir como parte de las evaluaciones de OPS, pero independientemente de eso, pues les va a ayudar mucho para redirigir sus estudios o sus actividades de control. De hecho, este estudio que se realizó en Campeche de manera periódica y de manera frecuente y bien estructurada, nos permitió darnos cuenta que la transmisión de paludismo en algunas de sus localidades estaba más determinada por la presencia de Anopheles darlingi que por Albimanus o por Pseudopuntipenis. Entonces, se pueden llevar muchas sorpresas al realizar este estudio. Es complemento de las otras actividades, pero es muy importante que lo puedan realizar. ¿Ok? En la parte inferior de este formato viene lo que se refiere a la captura en vegetación, que lo pueden realizar en los periodos de descanso entre hora y hora que realizan el cebo humano. Anotamos la hora de inicio, la hora de término, cuántas horas emplearon. En este caso, estamos anotando por especie cuántas hembras se colectaron con sangre, a qué porcentaje representa del total y cuántas hembras sin sangre por especie. En este caso son 0 de Albimanus, 4 con sangre de Pseudopuntipenis y 2 sin sangre, para un total de 6. Esta parte también es importante y se realiza regularmente al amanecer porque esperamos que las hembras hayan ya terminado su alimentación, estén reposando dentro de la casa o fuera de ella, en este caso en la vegetación, y es por eso que se realiza preferentemente por las mañanas. Estos son los datos que deben de incluir. Ahí hubo un cambio, René, en el formato. Tenía un pequeño error. Debe decir hembras con sangre y hembras sin sangre. ¿Okay? La última parte del registro de información es sobre la captura de albergues de animales, si es que se hubiera realizado por algún estudio, cuántas horas emplearon, anotando la hora de inicio, la hora de término, cuántos mosquitos por especie se capturaron, aquí son totales, 44 de Albimanus, 40 de pseudo, perdón, 240 de pseudo, para un total de 284. Aquí termina este formato, como ya saben en la parte de atrás, se tiene que anotar el nombre de las personas que lo realizaron y de quien lo haya supervisado de manera directa o indirecta. Para la captura supongo que no hay mayor problema, debe estar debidamente llenado con los datos que ya vimos que debe de llevar para que el capturista no tenga ningún problema al momento de ingresar la información a la plataforma. Este es uno de los formatos que veríamos hoy. Espero que no haya dudas, si no lo pueden comentar al final. Están muy callados ahora. Sí, efectivamente, están muy, muy receptivos ahora. Nadie levanta la mano de los participantes y tampoco tenemos preguntas a través del chat. Eso significa que se está entendiendo bien hasta dónde vamos. Ajá, parece que dice Yolanda que todo bien. Ok, todo bien. Proseguimos entonces. Perfecto. Este es, como les mencionaba, uno de los formatos. El siguiente es, perdón, tiene una pregunta, la vamos a resolver una vez. René, ¿te parece? Sí, adelante. César dice, en el caso de que la problemática sea por vientos
y no lluvia, ¿qué se anotaría en este caso? O sea, si fuera otro Bueno, tipo de supongo que se problemática. refiere a que si mm, a una problemática que nos trajera por consecuencia que se suspendiera la actividad, Sí, se tendría que supongo. volver a hacer. César, ¿no tendrás El, por ahí tu micrófono para poder ampliar un poquito más la pregunta? Pero supongo que eso es, Rosario, que si no es solamente por ajá. vientos. Ok, no sé si quiera hacer la pregunta. Parece que no. Bueno, en el caso de que, bueno, la pregunta fuera, ¿qué se hace si hay Lluvia. vientos tan fuertes que no te permitan hacer la actividad? Pues la vas a tener que suspender o terminarla dependiendo del horario en el que lleves, ¿no? Si ya llevas buenas horas colectando, pues vale la pena registrar esa información para ver si hay un pico de actividad. Si empezaste apenas y el viento no para, pues tendrás que suspender la actividad y programarla para otro día, para otra jornada. Espero que con eso quede más o menos claro. Bueno, creo que sí. Yo supongo que sí, que a eso se refiere, ¿no? Que preferentemente Ujú. la velocidad sea constante durante todo el estudio, porque por lo que veo aquí no se va registrando la velocidad conforme va pasando el tiempo, ¿no? Sino es la velocidad promedio de todo el periodo de estudio, supongo, ¿no? Así es. Bueno, creo que queda contestada la pregunta. Continuamos entonces. Adelante, Rosario. Ujú. El siguiente formato, entonces. Ah, sí, mire, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, sí, sí se tendría que o elegir otra localidad si es un viento constante. Para el caso de las localidades dentro de los focos activos, tendrían que seleccionar localidades centinelas. Esta es obviamente una localidad que tiene mucho viento, pues no sería la ideal para tener un seguimiento entomológico centinela. Entonces tendrían que elegir otra. Estos estudios no los van a poder hacer en todas las localidades activas, porque algunos estados tienen muchísimas y el personal de entomología es muy poco. Entonces van a tener que seleccionar una localidad para tener un seguimiento ahí puntual mensual y que represente al resto del foco o al resto de las localidades. Entonces tienen que seleccionar una localidad ideal, que no tenga ese tipo de problemas constantemente, ¿no? Y que sea representativa de todas las demás. Entonces, ahí ojo con la selección de su localidad de centinela, ¿ok? Bueno, continuamos entonces con el siguiente formato que tiene que ver con la captura de anófeles en casas rociadas. Esa es otra de las actividades que no se realiza de manera periódica, pero sí lo tienen que hacer para evaluar o determinar si el insecticida que están utilizando está funcionando o si tienen algún problema con un nuevo insecticida. Entonces, lo tienen que programar para hacerlo 2, 3 veces al año. No es una actividad mensual a diferencia de la anterior, ¿no? Ay, Gerardo Lugo, tiene una pregunta. Ah, perdón. Pregunta si la captura en refugios animales es opcional. La captura en albergues animales regularmente la hacemos cuando necesitamos material para montar una prueba. Entonces, si es opcional, la puedes hacer como complemento de tu cebo humano y la puedes hacer también para la colecta de material. ¿Okay? Lo que sí tienen que hacer periódicamente es la de cebo humano. Okay. Estos estudios se pueden hacer en focos residuales o eliminados. Sí, sí lo pueden hacer para determinar las especies y como les mencionaba al principio, para también determinar el riesgo de transmisión que puedan tener en esas localidades. Son focos en los que se supone ya no tienen transmisión, pero el riesgo de que se vuelva a implementar la transmisión en esas localidades, pues eso nos lo va a dar los estudios entomológicos, ¿no? Como ya alguna vez les estaba mencionando el biólogo Gerardo, cuando ya no tenemos casos, que es nuestro principal indicador para el riesgo, lo único que nos va a determinar el riesgo de transmisión, pues van a ser los estudios entomológicos. Y este de cebo humano, pues es uno de los estudios más completos para determinar el riesgo que estamos teniendo debido a la densidad de mosquitos, hembras adultos, o a través de la determinación de especies que estemos encontrando en esas localidades. ¿Ok? Perdón. Seguimos entonces con el estudio de anófeles en casas rociadas. Como les mencionaba, no es un estudio periódico, pero bueno, no es un estudio tan frecuente, pero sí lo tienen que realizar con cierta periodicidad.
para evaluar la efectividad de sus insecticidas, para evaluar la técnica inclusive de sus insecticidas, lo van a tener que realizar tanto en casas rociadas como en no rociadas. Este formato, otra vez, está constituido por los datos básicos, los datos ambientales al momento que se hace la captura y el registro propiamente de los mosquitos que vayamos colectando. ¿Okay? Para este ejemplo, en el ejercicio estamos poniendo que es una actividad programada. La localidad pertenece al distrito 1 del sector 2. Ponemos el nombre del programa de origen o programa operativo 2020, la fecha con su clave INEGI, en este caso la localidad de La Misión, que pertenece al municipio de Eurique. Ya pusimos la fecha en la que estamos realizando la colecta, pero también debemos anotar la fecha en la que se realizó el último rociado. En este ejemplo, ya tiene más de 4 meses que se aplicó el rociado, entonces queremos ver si funcionó, si todavía tiene su efecto residual el insecticida que aplicamos. Entonces, en este caso, el estudio que estamos realizando es para eso, para medir la residualidad o el tiempo de residualidad que está teniendo el insecticida empleado. Debemos anotar los datos ambientales, la temperatura máxima, mínima y media al momento de realizar la actividad, el porcentaje de humedad relativa al inicio y al término de la actividad. Aquí estamos poniendo a las 9 y a las 13 horas. Otra vez anotar si hubo presencia de lluvias durante el día o durante el estudio y si se trata de un estudio previo o posterior a las actividades de control. ¿Ok? Bueno, este formato va por renglones, se tiene que anotar una casa por cada renglón, pero si encontramos más de una especie, en cada una de las casas vamos a utilizar más de un renglón. Tenemos el número de casas en EP, la fecha en la que se realizó la actividad, la hora en la que iniciamos. Debemos preguntar si es una casa con antecedentes de paludismo, si es una casa que fue rociada, y vamos a ir anotando o seleccionando qué especie de mosquito es el que vamos a registrar ahí. Tenemos 2 rubros importantes, superficies rociadas o superficies no rociadas sobre las que estamos haciendo la colecta. Para cada uno de estos rubros tenemos que anotar cuántos mosquitos con sangre estamos encontrando y cuántos mosquitos sin sangre. Anotamos el número y tenemos que sacar el porcentaje del total de mosquitos colectados en esa superficie. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Lo mismo lo tenemos que hacer para las superficies no rociadas. Mosquitos con sangre, mosquitos sin sangre, el número y el porcentaje. Al final, el número de mosquitos en superficies rociadas, independientemente de si tienen o no sangre, el número de mosquitos en superficies no rociadas y el total que se haya colectado. ¿Okay? Entonces, para el ejercicio tenemos estos datos. El número de casa es la 15, la fecha, la hora de inicio. En esta casa sí tenemos antecedentes de paludismo. Es una casa rociada y vamos a registrar la captura de mosquitos pseudopuntipenis, que es el que encontramos en esa casa que estamos revisando. En este caso, en las superficies rociadas encontramos 2 anófeles pseudopuntipenis con sangre y 1 sin sangre. ¿Okay? Son en total 3 pseudopuntipenis en casas rociadas. Para cada uno de estos estados en los que se encuentra el mosquito se tiene que anotar el porcentaje. Lo mismo para las para las superficies no rociadas. Estamos anotando que encontramos 2 con sangre y 2 sin sangre, es decir, 50% y 50%. En la última parte de ese renglón anotamos el porcentaje de mosquitos que colectamos en superficies rociadas y lo mismo para las superficies no rociadas. En este caso nos estamos dando cuenta que del total de mosquitos colectados, la mayor parte fue en las superficies no rociadas. Y ese es el objetivo de este estudio, ¿no? Saber si se están posando tanto en superficies no rociadas o en superficies rociadas con la misma frecuencia. Entonces tenemos un problema. Deberíamos de encontrar más mosquitos en las superficies no rociadas, ¿no? Si es que nuestro insecticida todavía está funcionando. En este caso tenemos un total de anófeles pseudopuntipenis de 7. Pero como en esta casa encontramos también otra especie de mosquito, tenemos que brincarnos de renglón. Ya no anotamos qué número de casa es ni fecha, sino únicamente asuramos o marcamos el Anopheles albimanus que vamos a registrar a continuación. Es otra especie que encontramos dentro de esa casa. Entonces, no necesitamos más que bajarnos de renglón para poderlo anotar, ¿no? En este caso, no encontramos Anopheles albimanus en superficies rociadas, la encontramos
no rociadas y únicamente fue uno solo. Entonces equivale al 100% de los mosquitos capturados en superficies no rociadas y el único de Anopheles albimanus en esa casa. Entonces, al final del renglón, ahí sí tenemos que poner el total de mosquitos colectados en esa casa, que son 8. Como pueden ver, en el renglón de arriba no se anotó porque seguimos colectando en la misma casa. Cuando hayamos terminado, ahora sí anotamos el total de esa vivienda. ¿Ok? Si ya terminamos de colectar en esa vivienda, nos seguimos en la CENEP 17, volvemos a anotar los datos de fecha, de hora de inicio, y cuáles son los mosquitos que colectamos dependiendo de la especie. Para este ejercicio fue Pseudopuntipenis, solo colectamos en casas no rociadas, fueron 2, que equivale al 100% de los colectados, fue en superficies no rociadas, perdón, solamente fueron 2 en esa vivienda. ¿Ok? Como todos los formatos, este también en la parte posterior se tiene que anotar quién realizó la actividad o quiénes, si fue más de un compañero, y quién supervisó de manera directa, es decir, durante la actividad, o de manera indirecta validó la información, revisó que estuviera bien llenado, revisó que los datos que se necesitan estén completos y que lo haya validado con su firma, ¿no? Eso es una manera de supervisión también que pueden realizar los compañeros. ¿Hasta aquí alguna duda de este formato? ¿Nada? Creo que no. Ok. O están escribiendo. No, todo está quedando muy claro más bien. Eso espero. Adelante, compañeros, atrévanse a preguntar, a comentar, para que esto sea un poco más dinámico. Dice que hasta ahorita todo bien. Okay. Sí, creo que sí, ¿eh? Esa es la realidad. Bueno, entonces seguimos con el último formato. Este les va a servir más en las localidades donde tienen instalados pabellones o mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, que es el nombre técnico que se les da ahora. Este formato está diseñado para que puedan evaluar tanto superficies rociadas como mallas impregnadas. Entonces, pueden utilizarlo para todas las situaciones que quieran evaluar en cuanto al efecto residual. Tienen fallas con internet. Ok, se tienen que incluir los datos básicos, como todos los formatos, los datos ambientales al momento de hacer la evaluación, el registro de la mortalidad o de la caída de los mosquitos expuestos. Cabe mencionar que para esta evaluación tienen que utilizar solamente hembras de anófeles de la misma especie, ¿sí? El máximo de mosquitos que pueden utilizar por cono de acetato es 20 y el mínimo son 10. Y obviamente deben de tener sus mosquitos o su población expuesta como testigo, ¿sí? Para poder validar sus estudios. Entonces, en el llenado, forma parte del programa operativo anual 2020, la fecha, el distrito, el sector, la clave INEGI de la localidad. En este caso, estamos haciendo nuestra prueba en la casa CENEP número 35. Entonces, aquí les comento que este formato se tiene que llenar por casa, es un formato por casa. El insecticida que vamos a evaluar para este ejemplo es alfa-cipermetrina, que es el insecticida con el que están impregnados los pabellones. La especie de anófeles que utilizamos es Anopheles albimanus y fue colectado en la localidad de Tres Reyes por la técnica de cebo humano. ¿Okay? La fecha tenemos que anotar la fecha de la última actividad de control. Si fue rociada, anotar la fecha del rociado. Si se aplicó o se instaló un pabellón, aplicar la fecha en la que se instaló. Los datos ambientales del día del estudio, la temperatura máxima, mínima y media, el porcentaje de humedad relativa al inicio y al término de la evaluación, la presencia de lluvias durante la actividad o durante el día, y también es importante determinar si es una casa palúdica o una casa no palúdica. ¿Okay? Esto de igual manera lo tienen que hacer de manera pareada, de manera, si es posible, simultánea, sino un poquito desfasada, pero se tienen que hacer en los dos tipos de casa para poder evaluar el comportamiento de los mosquitos en estas dos viviendas que tienen condiciones, como ustedes ya saben, diferentes. ¿Okay? Para este ejercicio, como ya les mencioné, vamos a evaluar los pabellones. Ahí ustedes en este formato tienen la opción de seleccionar cuál es la superficie que se va a evaluar.
si es una pared de tabique, ladrillo, piedra, etcétera. Como les mencioné, en este caso es un ejercicio para evaluar los pabellones o para evaluar el efecto residual de la alfa-cipermetrina en los pabellones. La fecha en la que se instalaron los pabellones se tiene que anotar, los días de uso a partir de su instalación, perdón, si fue lavado, cuántas veces fue lavado y la fecha del último lavado. Como ya les mencioné, se tienen que instalar en los pabellones los conos de acetato, uno por cada cara del pabellón, con el mismo número de hembras mosquitas expuestas. Los entomólogos ya saben cómo se realiza la actividad, se tienen que exponer durante 30 minutos cada cono. Después de ese tiempo se tiene que contar cuál es el número de mosquitos caídos o derribados. Después, a esos 30 minutos, se tienen que extraer envasos de recuperación para que el conteo de mosquitos caídos se siga realizando, pero pues ya en otras instalaciones diferentes a los pabellones, ¿no? Es así como se va registrando para cada uno de los conos. El formato viene, como pueden ver, para 4 y para anotar el total de mosquitos que fueron expuestos de todos los conos, ¿ok? También tiene para el registro de los testigos. Se supone que en este caso, pues ninguno se nos debe de caer. Digo, si se cae uno, si muere alguno, pues esto nos compromete un poquito a invalidar nuestro trabajo, ¿no? Porque quiere decir que algún manejo mal tuvimos de nuestra población. Esta es la información que se incluye en este formato. Entonces, como les decía, en algún momento les van a pedir que evalúen la efectividad de sus insecticidas y este es el estudio que van a poder realizar. Para medir la efectividad, para medir el impacto que están teniendo con el que están utilizando actualmente o si van a introducir otro insecticida, también pueden utilizar estos estudios para ver si les está funcionando con las poblaciones de anófeles locales, ¿no? Puede ser que el insecticida que están utilizando en Campeche, por ejemplo, no funcione en Sinaloa, entonces es importante que cada estado de manera local haga sus propias pruebas para determinar cuál es la efectividad que están teniendo sus insecticidas. Y creo que ya es el último. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, y les vuelvo a recordar que estos estudios en anófeles adultos son importantes porque nos permiten determinar cuál es el comportamiento que están teniendo nuestras poblaciones a nivel local. Sí tenemos la participación de otra especie que está tomando relevancia en la transmisión. Sí estamos encontrando cambios de comportamiento en nuestra población establecida. Nos vamos a dar cuenta a través de nuestros estudios entomológicos en adultos. Acuérdense que la transmisión de paludismo es por mosquitos adultos, no es por larvas. Entonces, sí podemos tener un buen seguimiento de nuestros criaderos, nuestros cuerpos de agua, pero también necesitamos determinar el comportamiento y densidad de las etapas adultas. ¿Ok? Entonces, lo tienen que realizar con cierta frecuencia. ¿Ok? Rosario, sí hay una pregunta en el chat de los Ajá. compañeros de Tuxtla. Uh-huh. En la parte donde dice la fecha hay dos opciones. La segunda opción no le queda claro qué significa. Se refiere a este formato, ¿verdad? El último que vimos. Como les mencionaba, este formato nos permite evaluar el efecto del rociado sobre las superficies, es decir, sobre las paredes, o sobre el uso de pabellones o mallas mosquiteras. Entonces, si vamos a evaluar el rociado, tenemos que anotar la fecha del último rociado en esa vivienda. Pero si vamos a evaluar la residualidad en pabellones, vamos a anotar la fecha de la instalación de pabellones. Por eso trae esas dos opciones y vamos a anotar la fecha de acuerdo a la opción que estemos evaluando. ¿Okay? Creo que es eso, ¿no? A lo que se refiere. Supongo que sí, que no le quedaba clara la segunda opción de la fecha, ¿no? Sí. Pero Ajá. Sí, tiene las dos opciones porque son dos estrategias de control que se pueden evaluar en pabellones o en el rociado residual de superficies o de paredes, ¿no? Okay. Confirma que le quedó claro y te agradece. Ok, muy bien. Este es el último formato, entonces, compañeros, espero que les haya quedado claro. Hay compañeros que son entomólogos, que conocen la actividad, aunque no la realizan tan frecuentemente, saben en qué consiste, pero hay compañeros que son capturistas y pues, obviamente no han realizado la actividad, ¿no? Entonces esperemos que
para estos últimos haya quedado más o menos claro de cuál es la información que tienen que ir anotando y registrando y que conozcan más o menos o de forma muy general cómo se realiza la actividad, ¿no? Yo tengo una duda nada más ahí. Sí, René. En el primer formato que presentaste, ¿Me regreso entonces? Porfis, específicamente no recuerdo haber visto que se registre la casa donde se hace la evaluación. Digo, la captura de anófeles. A ver, a ver. En Justo esta, ¿no? en esta exactamente. Ahí no vi el número de casas en él, más sin embargo, nosotros en el formulario sí lo tenemos. Y Sí, este, creo que nomás faltaría como agregarlo ahí al. sí, sí tienes razón. Sí es importante que anotemos el número de casas en NEP, Sí, porque esta casa va a ser en la que se realice siempre la captura. Entonces, sí debemos tenerla bien identificada, tanto en campo como en la información. Entonces, sí es una parte que se tiene que faltó, René, sí, pero anotar el además número de casas en NEP. falta únicamente aquí en el formato, porque en el formulario sí aparece, ¿no? Ah, ok, sí, Bueno, entonces para que lo anotemos, ¿sí? además, nada más como completando la importancia, además de lo que tú ya comentaste, es Ujú. que recordemos que las tenemos que referenciadas y posteriormente también vamos a que referenciar los sistemas acuáticos. Por lo tanto, la conjunción de esos dos factores nos podrían este, pues llevar a tomar distancia, por ejemplo, de los cuerpos de agua, ¿no? Entonces sería una variable adicional en los análisis que tú ya comentaste, ¿no? Que podrían Sí, también claro, sí. Sí, funcionar. de hecho, pues estamos haciendo como que un trabajo todavía más fino, ¿no? Al georreferenciar las casas, los sistemas acuáticos y todo eso, pues nos permite poder realizar un análisis de las distancias, de las ubicaciones y todas estas cosas. Entonces, es importante que vayamos registrando todos esos datos en la manera más precisa para poder tener un análisis más certero, ¿no? Bueno, pues nuevamente César ha levantado la mano. César, si quieres activar tu micrófono y plantear tu pregunta o tu comentario. Adelante. Hola, buenos días. Hablo de Playa del Carmen. En el formato E-PB, en la parte izquierda, tiene Déjame en las avanzo fechas para el que lo último veas. rociado y la instalación del MT y el LED. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Ajá. Ah, bueno, es lo que comentaba la compañera hace un rato. Otra vez, les comento que este formato o esta actividad que se registra en este formato nos permite para evaluar dos actividades de control. La de rociado de superficies, o paredes, por un insecticida de acción residual, y la otra, que es la de mallas tratadas, o mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, lo que conocemos como pabellones. Entonces, si vamos a evaluar la residualidad del insecticida, anotaremos la fecha del último rociado, ¿sí? De la aplicación de insecticidas de acción residual en las paredes. Acuérdense que los conos de acetato se colocan en las paredes de igual manera que con mosquitos dentro expuestos a la superficie rociada. Esa es una actividad que se puede evaluar. La otra actividad que se puede evaluar es la residualidad del insecticida en los pabellones impregnados, que es la otra fecha que viene abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, quedó claro. Gracias. Sí, por nada. Bueno, también teníamos, levantó la mano otro compañero, Hugo, Uh-huh. pero creo que se me arrepintió porque ya bajó la mano. A lo mejor era la misma duda. Probablemente, probablemente. En el chat. En el chat también tenemos ahí una pregunta de parte de Jaime de Tuxtla. Dice, ¿la captura con cebo humano se hará longitudinal para todos los trabajos o como anteriormente se hacía, de 6 a 9? Para algunos tipos de estudios previos se evalúan las primeras 3 horas. Desconozco por qué hayan determinado que sea de 6 a 9. Lo que nosotros recomendamos, y de hecho solicitamos que así sea, es que tengan un estudio longitudinal, al menos uno o dos al año, uno por
en primer semestre y otro en el segundo semestre. El hecho de que ustedes realicen un estudio longitudinal les va a permitir determinar cuáles son los horarios de mayor actividad. Como tú dices, es probable que no sea necesario que hagan todas las 12 horas, pero no vamos a saber cuáles son sus horarios de mayor actividad si no lo realizamos. Entonces, realícenlo por una vez, determinen cuáles son los horarios de mayor actividad y esos horarios de mayor actividad son los que van a seguir realizando en las posteriores colectas o en las posteriores capturas con cebo humano. Ese horario, de a qué horas lo van a hacer, no tiene que ser las 12 horas, pero sí se los va a determinar un estudio longitudinal, ¿sí? Entonces, no lo van a hacer todas las veces de 12 horas, pero sí al menos hagan una vez para determinar cuáles son los horarios y poder determinar entonces dentro de qué hora y qué hora lo van a realizar. Varía mucho por localidad, varía mucho por estado, por eso es importante que cada uno de ustedes establezca su propio horario. Sabemos que actualmente el mosquito está cambiando su actividad. Si antes llegaba a picar a las 7, 8 de la noche, ya que estaban todos metidos en las casas, ahora no. Hemos visto que en muchas localidades adelantan su horario de actividad desde las 5 de la tarde, ¿no? Ya no se esperan precisamente al crepúsculo, avanzan un poquito más en su actividad, pero eso lo van a hacer ustedes a través de su estudio longitudinal. ¿Sí? Espero que con eso haya quedado. Bueno, sí, y aparte saber en qué horario tienen mayor actividad anófeles les va a permitir direccionar sus actividades de control. Estamos viendo que tienen picos máximos a partir de las 12 de la noche, no tiene caso que nebulicen a lo mejor a las 9, ¿no? Porque no tendrían tantos mosquitos activos a esa hora. Entonces, esa también es una de la importancia que tiene realizar un cebo humano, ¿no? Saber cuáles son las actividades, cuál es el comportamiento y el horario que está teniendo. Sí. Ok. Pues creo que han quedado ya respondidas todas las preguntas que han hecho. No tenemos más. Así es. Parece bien, pues entonces pasamos a la segunda parte. Adelante. Gracias. La cual ahora estará presente. Si nos dejas, nos descompartes tu Sí, pantalla perdón. para que el ingeniero Luis Alberto vaya compartiendo su pantalla en lo que nos empieza a presentar los formularios de estos tres formatos que nos acaba de presentar la maestra Rosario. Espérame, ¿por qué no me puedo? En la parte inferior me parece que ahí está el de dejar de compartir pantalla. Debe estar en rojito por ahí. Ya, sí. Ajá. Ahí está. Y bueno, ya la liberaste y ahora le pediremos a Luis. Espera, antes René, Sí. están haciendo ahí un comentario en el chat. Dice que si se hará caso omiso de la norma que prohíbe el cebo humano. Yo no sé en qué parte de la norma hayas revisado, pero no está prohibido el cebo humano, ¿eh? En la norma menos dice eso. Entonces, no sé si la hayas visto o te lo hayan comentado el compañero que lo está escribiendo. No está prohibido. Sí hacen recomendaciones de cómo realizarlo con las medidas de protección pertinentes que marca la OPS, pero no está prohibido, ¿eh? Menos viene en la norma como una prohibición. Perdón, René. No, adelante. Creo que fue buena aclaración. Y bueno, ya nos empieza a compartir su pantalla el ingeniero Luis Alberto Baena, a quien ahora le cedemos el micrófono. Adelante, Luis. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues vamos a ver los tres formatos que ya vimos con la maestra Rosario del módulo de vigilancia entomológica. Bueno, acabo de ingresar al módulo y dentro de la parte de captura tenemos esos tres formatos que acabamos de ver. Vamos a empezar con el de captura de anófeles en viviendas, que fue el primero que vimos. La estructura del formato, bueno, pues tenemos datos que ya hemos visto a través de los demás
formatos que ya hemos trabajado de los otros módulos. Entonces tenemos la parte de los generales, donde vamos a poner el nombre del servicio. Vamos a ponerle programa operativo 2020. Tenemos un campo de fecha y la parte de ubicación, donde vamos a seleccionar el municipio y la localidad. En este caso, para las pruebas utilizamos Cuernavaca. Aquí tenemos el campo donde tenemos que ingresar un número CENEP. Este campo es requerido. Entonces, seleccionamos de la lista que nos despliega el número CENEP para poder continuar con el registro. Nos carga ya los datos del domicilio, si ustedes se dieron cuenta, lo que fue calle, número exterior, interior y referencia. La siguiente parte son los datos ambientales. Nos pide una temperatura mínima y una temperatura máxima, perdón, sí, una temperatura máxima, mínima y máxima. Y bueno, a un costado se nos carga el promedio de temperatura entre las dos, ¿no? Que acabamos de ingresar. Ese ya no lo tenemos que teclear. Humedad relativa es 1 hora. El porcentaje. Igual nos pide para la humedad relativa 1 hora fin. Y un porcentaje. La siguiente sección es el viento. La dirección, este campo es opcional, podemos teclearlo o no teclearlo en dado caso de que haya o no haya viento. También el campo de velocidad no es requerido, es opcional. En dado caso de que sea necesario llenarlo, pues lo llenamos. Intensidad, nula, baja, moderada o alta. En este caso sí tendríamos que seleccionar una de las opciones. En la parte de abajo, lluvia durante el día o la captura es un campo opcional. Podemos o no podemos chequear cualquiera de las dos opciones. Tipo de captura, si es requerida alguna de las dos opciones, ya sea intradomiciliar o peridomiciliar, perdón. Si es una casa palúdica, igual es un campo requerido. Tenemos que chequear si sí o no es palúdica. El tipo de estudio también es un campo requerido y podemos seleccionar entre previo y posterior. Una vez que ya llenamos todos estos campos, pasamos a la parte de registro de captura de cebo humano, en donde para poder agregar un registro, antes tenemos que cliquear sobre el botón de agregar registro y nos va a pintar una fila en donde vamos a poner nosotros toda la información que vayamos registrando. Primero seleccionamos el tipo de especie de mosquito y enseguida empezamos a capturar de acuerdo a la hora y lo que venga dentro del registro, pues cuántos mosquitos se capturaron. En este caso, los campos pueden o no pueden ser llenados. Igual, no sé, a lo mejor en un horario no se capturó nada, no es necesario ponerle 0 como tal, simplemente lo dejamos vacío y podemos seguir capturando, ¿no? De acuerdo a la cantidad de mosquitos que hayamos capturado en el horario. Entonces, no es necesario llenar todos los campos. Una vez que ya completamos el registro de esa especie de mosquito, podemos seguir agregando. Si nosotros le damos en agregar registro, podemos seleccionar nuevamente otra especie y podemos ingresar su información. Como les repito, los campos no son obligatorios. O sea, no es necesario llenar todo con 0, simplemente los espacios en donde nosotros tengamos registros de mosquitos capturados. Para poder eliminar algún registro, supongamos que nos equivocamos, cuando nos posicionamos con el cursor sobre la fila, nos aparece un botón que es eliminar. Entonces, si nosotros le damos eliminar,
nos va a quitar ese registro, en dado caso de que la captura pues no la hayamos hecho correctamente, o bien si no lo queremos eliminar y solamente queremos corregir algún dato, pues lo podemos hacer pues directamente. Una vez que tenemos ya capturada toda la información de cebo humano, en la parte inferior hay un resumen referente a esta captura que acabamos de hacer, en donde tenemos que ingresar la fecha inicio, perdón, hora inicio y hora final en la que realizamos la actividad. Aquí ya nos aparece en la tabla precargado el nombre de la especie que nosotros trabajamos en la parte de arriba. Si yo hubiera dejado los dos registros, en esta tabla me hubieran aparecido ya preregistrados los dos registros que yo ya tenía. Entonces, en este caso, como eliminé uno, solamente nos aparece el de Pseudopuntipenis. Número de mosquitos capturados, nos hace la sumatoria de registros que nosotros agregamos en la parte de arriba. Por eso ya no lo tenemos que capturar. Dice número de capturados, índice de picadura hombre, eso sí lo tenemos que ingresar de acuerdo a lo que venga dentro del formato. Hembras paridas, nos calcula automáticamente el porcentaje. Y hembras nulíparas, igual, al momento de que nosotros ingresamos la cantidad, nos calcula automáticamente el porcentaje. Bueno, esto es en cuanto a la parte de captura de cebo humano. Las siguientes secciones es reposo en vegetación y reposo en albergue de animales. Estos son opcionales, no es necesario que se registren, es algo que comentaba hace un rato la maestra Rosario, que estas actividades pueden o no pueden ser realizadas, pero igual si realizamos alguna de ellas, nos posicionamos sobre el botón registro que pertenece a la sección, en este caso reposo de vegetación, nosotros le damos a agregar registro, nos despliega dentro de la tabla una nueva fila, seleccionamos la especie con la que trabajamos, capturados con sangre, nos calcula automáticamente el porcentaje y capturadas sin sangre. Y bueno, los cálculos ya no lo hace automáticamente. En dado caso de que queramos ingresar un nuevo registro, solamente damos en el botón de agregar registro. Si no queremos seleccionarlo, pues le damos, perdón, no, ya no es, algún registro está mal, pues le podemos dar en la parte de eliminar. El proceso es exactamente el mismo con el de reposo en albergues de animales. Seleccionamos la especie e ingresamos el número de mosquitos capturados. Igual, para agregar cada registro tenemos que cliquear en el botón de agregar registro. Una vez que nosotros ya tenemos lleno nuestro formato con toda la información, en este caso nos faltó el RFC, lo mismo que les comentaba ya con los demás formatos, el único requerido es el primer RFC, el segundo y el tercero son opcionales. Supervisión puede ser directa, indirecta, no es un campo requerido, sí podemos dejarlo vacío, en este caso vamos a ponerle directa. Y bueno, ahora sí ya tenemos todos nuestros datos, al parecer capturados. Una vez que ya tenemos toda la información, le damos en guardar registro. Este nos va a generar un folio. Vamos a copiarlo. Si nosotros nos vamos a la sección de captura, seleccionamos nuestro formato con el que acabamos de trabajar, nos vamos a tablero y tecleamos el folio que acabamos de registrar. Bueno, les comento, igual que en los demás formatos, en la parte de tablero tenemos la opción de eliminar, editar y visualizar. ¿Sí? Podemos eliminar el registro, visualizarlo solamente, o bien lo que vamos a hacer ahorita, que va a ser darle clic en editar. Nos despliega en la parte superior ya el folio con el que se guardó este registro y todos los datos con los que guardamos este formato.
En dado caso de que nosotros en este momento querramos agregar un nuevo registro, ya sea de cebo humano, de reposo en vegetación o reposo de albergue de animales, pues solamente le damos en agregar registro, nuevamente seleccionamos la especie e ingresamos toda la información que nos piden los campos. Cuando nosotros ya acabemos de editar nuestra información, le damos nuevamente guardar todo y nos manda un mensaje de que fue editado exitosamente. No sé, esto es en cuanto al llenado de este formato. No sé si haya alguna duda, sino para continuar con el de casas rociadas y no rociadas. Si tienen algunas dudas, Luis, en el chat. Preguntan, bueno, comentan que si solo dejas el espacio vacío y no le pones 0, se presta a que piensen que no se hizo o algo así. No sé, como ustedes gusten, si les parece que se presta a eso, pues se podría llenar con ceros. Digo, ahorita yo lo hice de esta manera, precisamente para agilizar el proceso de captura, ¿no? A lo mejor es molesto estar tecleando 000 porque a lo mejor no en todas las horas se capturó como tal mosquito, entonces por eso lo dejé así, pero ustedes son los que me dicen cómo es que lo prefieren. Creo que sí sería mejor que quede el 0, al final de cuentas es 0, pero también es dato, ¿no? De hecho, o sea, no es que no se guarde el 0 como tal, simplemente no es necesario teclearlo, si se guarda el 0. Pero igual, si a ustedes les parece que para su captura está bien que tengan que teclear 0, pues igual está bien. Sí, está bien así, por favor, Luis. Muy bien. Rosario. Hay otra, ¿sí? Una pregunta ahí al respecto nada más. Es importante entonces saber si no hubo el registro, es que ya es como por default, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos pensar que si yo le pongo 0, bueno, sé que no hubo mosquitos. Si yo un dato, registrar un dato, por lo general pensamos en que es un null, ¿no? Una omisión. Pero si aquí estamos vigilando constantemente, yo creo que no cabe la posibilidad de un null, ¿cierto? Sí, es cierto. Sí, o sea, quien conoce la actividad y quien está llenando sabe que, o sea, si no hay nada registrado es porque no hubo colecta, ¿no? Es 0, exactamente. No es 0. Es un dato null. O sea, un null es cuando, pues, a esa hora me quedé dormido a lo mejor, ¿no? Y no hice la lectura. Eso podría entenderse como un null, quizás, ¿no? Pero aquí la pregunta, ¿eso sucede? ¿Cabría esa posibilidad para que entonces también en la base de datos Luis pudiera poner el null en el caso de que es un dato omiso? No, o sea, se tiene que hacer corrido, o sea, no hay espacios entre una hora y otra que descansen o así, no, o que se hayan quedado dormidos. No podría ser, tiene que ser horario corrido. Perfecto, entonces yo creo que estamos bien así como estamos, Luis. Es correcto. Si ellos quieren teclear el 0, está muy bien. Si no, pues de forma automática el sistema lo registra como 0. Nada más valdría la pena hacer esa aclaración, que no es un null. Muy bien. Exacto. Sí, porque, tal vez a eso se refería el compañero, ¿no? Si queda en blanco, va a decir se hizo o no se hizo. O sea, sabemos que se tuvo que hacer, ¿no? Porque no puedes brincarte las horas cuando estás haciendo cebo humano. Pero para que no haya ambigüedad en eso, valdría la pena más poner el 0, ¿no? Correcto. Entonces quedamos en el entendido de que sí es requerido anotar 0, no lo podemos dejar en blanco, ¿cierto? Sí, Luis. Bueno. Sí. Pues yo creo que al contrario. Ahí está Gerardo. René. Hola, ¿qué tal? René, quiero que para más práctico para los capturistas. Mucho perdón por la interrupción. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan, René? Sí, perdón, ya te escuchamos. Una disculpa a todos los compañeros. Yo me encuentro acá en Chihuahua, atendiendo otro de los compromisos del programa.
y por eso no me fue posible conectarme desde el principio. Nada más para saludarles, agradecerles nuevamente estar aquí al pendiente. Estoy con como decimos coloquialmente, con un ojo al gato y otro al garabato. Me gustaría nada más hacer algunas puntualizaciones muy rápidas, René, con respecto a las actividades. Puntualmente con lo que tiene que ver con ser humano, no hay una restricción oficial de la actividad en el país. Hay recomendaciones. No te escuchas. Se cortó tu audio, Gerardo. Sí, perdimos su comunicación y me parece que le estaba comentando que hay solamente una sugerencia, ¿no? Sí. No una prohibición. Pues Así es. Entendimos. Sí, es lo que mencionaban, que estaba normado que no se realizara. No es que no esté permitido, sino que se hicieron algunas recomendaciones, como les mencionaba hace rato, ¿no? De mayor protección y así. Bueno, yo lo que quería comentar aquí es que para que sea más práctico para los capturistas, pueden omitir el escribir ceros y en automático estamos acordando que se van a registrar los ceros en la base de datos. Entonces, sería nada más una forma de hacerle más fácil la vida al capturista, que solamente registre cuando es mayor que 0, perdón, ¿no? Para que no tenga que estar tecleando todos esos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, en ocasiones el sistema, estamos en los capturistas también, cual pudiera ser la forma más práctica, pero sí haciendo la aclaración, y me parece muy pertinente esta aclaración, que independientemente de que no registren el dato, en automático se guarda como 0. Pues, ¿sí? Adelante, Luis. Mientras regresa Gerardo, yo creo que podemos continuar, ¿no? Ajá, bueno, ya habíamos... Perdón, René, tiene Gerardo la conexión intermitente, lo voy a poner en el altavoz, para que lo escuchen, permíteme. A ver, adelante, Gerardo. ¿Sí se escucha? Creo que no. No, ¿verdad? Que alguien tiene un micrófono abierto. Sí, alguien tiene su micro abierto, por favor. De seguro es allá en donde está Gerardo, ¿no? Está diciendo el sonido. Si pueden apagar el micrófono ahí de donde está ahorita Gerardo. Sí te escucho yo, pero a ver, habla. Aquí hay un cuchillo. Ya me pude volver a conectar, ¿eh? A ver, no te veo. ¿Me escuchas? No te escuchan. En la plataforma no. ¿Rosario se me escuchó? No te escucho. Es que alguien más tiene el teléfono abierto y no ¿Estoy otra vez? Ahí está ya. A ver, ok, entonces, si me escucho, termino la idea y estoy con el internet muy les comentaba que cuando se presentaron los primeros casos de virus del este, el micrófono de Miguel Ignacio Chimal es el que está abierto. Si podrían cerrarlo, por favor, para no interferir con la llamada de Gerardo. Ahí está, gracias, René. Les comentaba, a partir de los primeros casos de virus del este del Nilo que se presentaron en el país, fue que desde el Nacional generamos una alerta de que tuvieran cuidado en los lugares en donde se habían registrado casos de BON, porque obviamente ahí la exposición que se tiene con mosquitos de género Culex y de otras especies,
obviamente se incrementa. Entonces, únicamente se hizo una recomendación de que se tuviera cuidado con esa actividad y que si no era indispensable realizarla, que por el momento se suspendiera. No existe un documento oficial generado por el Nacional de prohibición. Hasta donde sé, y a mí me toca hacer revisión de la norma oficial, tampoco hay una indicación de que este tipo de actividades no esté permitida. La otra tan es así que en el cuadro de las actividades que todos ustedes tienen para las intervenciones en los focos, dependiendo del tipo de localidad, está marcada la temporalidad de cuándo se tiene que realizar esta intervención. Entonces, aquí es importante que entendamos que esta es una de las principales actividades de vigilancia entomológica que tenemos, porque las actividades, al menos el comportamiento de picadura del vector, esa es la única manera que podemos determinar si existen cambios o no en los horarios de actividad, en los sitios de picadura, que nos permite tener la composición poblacional de las poblaciones de mosquitos que se presentan en ese momento, si estoy teniendo presencia de casos, por ejemplo. Es decir, a título personal, y eso sí se los digo a título personal, la actividad que más información nos da en el ámbito del control para paludismo entomológicamente hablando son las capturas con cebo humano. Las capturas, por ejemplo, en albergues de animales, que vi una pregunta ahí en el chat, las capturas en albergues de animales prácticamente las utilizamos para recolectar o para juntar material biológico para realizar las pruebas de susceptibilidad que la maestra Rosario les estaba comentando, el medir el efecto residual de los insecticidas aplicados en superficies o el efecto residual de los pabellones o de los mosquiteros impregnados. Y en las capturas en albergues obviamente las realizamos porque el número de ejemplares que podemos capturar en un albergue, que generalmente van a ser poblaciones de Avimanus, obviamente son elevadas en número. Entonces sí, no es una una actividad que pudiera ser una actividad regular, ¿sí? O sea, no me va a permitir monitorear prácticamente nada más que la densidad de mosquitos que están llegando al corral en donde estoy realizando la captura. Es importante, insisto, que ustedes tengan presente cuál es la importancia y el porqué de cada una de las actividades que realizamos en el programa. Todas las intervenciones que hacemos en todos los componentes tienen una razón de ser y forman parte, si se han mantenido durante todos estos años, es que forman una parte importante del análisis y de lo que nos permite realizar las intervenciones que se han traducido en control en muchos lados, ¿no? De esta manera reducimos la transmisión en Nayarit, de esta manera reducimos la transmisión en Campeche, y ha sido a base precisamente de conjuntar toda la información que tiene que ver con el comportamiento del vector que nos permite ajustar las intervenciones de control que tenemos que realizar. Gracias, René. Listo, René, si quieren continuar, Rosario. Muchas gracias. Sí, adelante, vamos a continuar. Luis, por favor. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, continuamos. Ahorita ya vimos el proceso de edición. Igual lo que les comentaba, podemos editar cualquier registro, agregar registros, eliminar registros de cualquiera de las secciones de cebo humano o reposo en albergue de animales o reposo en vegetación. Igual, aquí ya en el tablero, las opciones de... Tenemos las opciones de eliminar y visualizar, que nos permite ver un registro sin poder editar ningún campo. Y bueno, la parte de eliminar nos permite eliminar registros. Primero nos pregunta si estamos seguros, le damos a aceptar y nos elimina los registros.
Muy bien, pues si ya no hay más dudas acerca del llenado de este formato, pasamos al siguiente, que es el Antes, perdón, ¿sí? Luis, hay otra pregunta en el chat. Preguntan si solo 3 especies se tendrá para registrar. Preguntan, supongo que si tienes espacio para más especies. Claro, ustedes si me pasaran, por ejemplo, una lista con todas las especies, es que el total de esos registros lo tenemos en base de datos, entonces si ustedes necesitan más especies, nada más nos las pasan y las agregamos al catálogo. Pero también está la opción de que en el momento de que hagan el estudio encuentren una especie diferente y puedan anotarla ellos, ¿no? Podríamos poner dentro de lo que es el catálogo una especie que se llame, bueno, que diga otra especie, porque ahorita solamente tenemos registradas estas 3. Ujú. Ajá, y bueno, si ustedes lo creen necesario, al momento de seleccionar otra especie, se tendría que agregar el nombre de esa especie. Exacto, sí. Sí, porque puedan encontrar una diferente a la que tengan ahí, ¿no? Muy bien, entonces eso sería... Mira, ahí Rosario, lo que siempre tratamos nosotros de cuidar es de que se escriba de una sola manera la especie. Si abrimos la opción de sí. poner, de que ellos escriban Ujú. por algún error ortográfico, a lo mejor se refieren a la misma especie, pero lo escriben de manera diferente. Entonces, se nos harían como 2, 3 especies diferentes cuando se refieren a la misma. Entonces, yo creo que en el caso de que vayan apareciendo otras especies nuevas, nos lo pueden comentar para que nosotros lo vayamos agregando al formulario, aquí al catálogo, y Ajá. posteriormente ya lo puedan registrar, ¿no? Para tener un control Ok. un poco más cerrado de las especies. Sí, está bien, René. De hecho, nosotros también podríamos proporcionarte una lista de las especies que podamos encontrar, ¿no? En el país, a reserva de que ellos encuentren otra diferente a la lista. Así es, exactamente, ¿no? Entonces siempre quedaría abierta la posibilidad de que podamos ir agregando. Por eso es muy bueno trabajar con catálogos, porque ahí tenemos el control, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien, entonces aquí no se realiza ningún cambio, nada más esperamos esa lista de especies para poder llenar nuestro catálogo con más especies. Bueno, vámonos a ver el siguiente formato ahora sí. Que es el de casas rociadas y no rociadas. Ujú. Ok, bueno, pues los datos generales. Programa Nacional 2020, nombre de servicio, fecha. Fechas de estudio. En este caso, tenemos lo que es fecha del último rociado. La parte de ubicación, seleccionamos municipio, localidad. Los datos ambientales, temperatura máxima y mínima. Humedad relativa, nos pide una hora y un porcentaje, que es similar al que ya vimos en el formato anterior. Tenemos la opción de presencia de lluvia en el día durante el estudio, es opcional, podemos o no podemos chequearlo. El tipo de estudio previo o posterior, ahí sí tenemos que seleccionar una de las dos opciones. Y bueno, pasamos a la sección de registro de captura de mosquitos en casas rociadas y no rociadas. Esto ya es el registro de cada uno de los domicilios que vayamos a capturar. Entonces aquí nos pide el CENEP. Lo seleccionamos de nuestra lista que nos aparece al momento de posicionarnos y empezar a teclear el nombre o el número CENEP de la casa. Nos precarga los datos que pertenecen al domicilio, calle, número, referencia, fecha
nos pide una fecha, hora de inicio. Horas empleadas. Si la casa tiene antecedentes de paludismo, sí o no. Si es una casa rociada, sí o no. Y con qué especie de mosquito es con la que estamos trabajando. Superficies rociadas. Nos pide el número de mosquitos con sangre y el número de mosquitos sin sangre. Los porcentajes se calculan automáticamente. Solamente tenemos que teclear el número de mosquitos. Superficies no rociadas son los mismos campos, el número de mosquitos con sangre y el número de mosquitos sin sangre. En la parte inferior nos carga automáticamente ya los porcentajes de mosquitos en superficies rociadas, en superficies no rociadas y el total de mosquitos por especie. Una vez que ya capturamos estos datos de registro, le damos en agregar registro y nos va a listar todo en la parte inferior, en esta tabla que nos está apareciendo ahorita en pantalla. Si nosotros agregamos uno nuevo, con este mismo domicilio, ahorita nos dejó este mismo domicilio, en dado caso de que sea el mismo, como nos mencionaba hace un rato la maestra Rosario, puede ser del mismo domicilio el registro, solamente cambia la especie de mosquito. Entonces ahorita nos dejó, por ejemplo, cargado ya el CENEP 1. Si nosotros lo cambiamos, seleccionamos otro, nos precarga los datos propios de la vivienda y tendríamos que agregar nuevamente toda la información de registro. Le pido de favor a Claudia que puede apagar su micrófono. 3, 2. Y bueno, una vez que ya llenamos todos nuestros datos de nuestro nuevo registro, le damos en agregar. ¿Sí? Y aquí nos va listando, si se dan cuenta, a diferencia de otras tablas que hemos visto en los demás formatos, en esta nos va apareciendo en cada fila o entre cada fila un mensaje que dice total de anófeles capturados en la vivienda. Si yo aquí tuviera dos registros de la misma vivienda con diferente especie de mosquitos, nos iba a aparecer aquí en este campo la sumatoria de esos, de ese total de mosquitos. Bueno, ya una vez que tenemos llenado nuestro formato, seleccionamos el RFC de quien realiza la actividad, supervisión directa o indirecta, y le damos en guardar. En este caso también nos genera un folio que vamos a copiar en este momento. Y nos vamos a ir al tablero para buscar. El tablero es igual que en todos los demás formatos, opciones de eliminar, editar y visualizar. Podemos buscarlo, tecleamos, le damos editar. Y bueno, ya nos carga nuestro formato con toda la información que nosotros ya habíamos capturado. En la parte de editar, pues podemos editar todo lo que son los datos ambientales, la fecha del último rociado, los datos generales. De la misma manera, los registros que ya nosotros hayamos guardado, los podemos editar o bien eliminarlos en dado caso de que ya no los requeramos. Y bueno, esa sería la parte de edición. Digo, sueno tal vez un poco repetitivo, nada más para decirles que son exactamente las mismas opciones en el tablero. Visualizar. Podemos visualizar
los datos sin editarlos y tenemos la opción de eliminar. En el momento de eliminar nos aparece un mensaje, le decimos que sí. Y bueno, se va a ese registro. No sé si haya igual dudas acerca del llenado de este formato. Igual, no sé, en alguna duda acerca de los campos de registro, porque en sí los datos ambientales y de ubicación y los generales, pues son los mismos que hemos visto en los demás formatos. En dado caso de que no haya más dudas, pasaríamos al siguiente formato de pruebas biológicas. Muy bien. Entonces, aquí dentro del menú de captura también tenemos este formato que se llama pruebas biológicas y de residualidad. Nos vamos a nuevo. Llenamos nuestros datos generales. Fecha. Casa palúdica, sí o no. ¿Qué insecticida fue el que se utilizó? Seleccionamos de la lista el campo de mezcla, carga y la máquina que se utilizó. Todas estas máquinas, esos insecticidas, igual están dentro de un catálogo. En dado caso de que no aparezcan, pues sería, como dice René, solicitar para que podamos agregarlos. En la parte de ubicación, igual seleccionamos municipio, localidad. Y este igual es por domicilio, por número CENEP, así que tenemos que teclearlo. Lo seleccionamos de la lista que nos aparece, nos precarga los datos de domicilio y continuamos con los datos ambientales. Temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, lo mismo que ya vimos en los demás formatos. Tecleamos hora y porcentaje. Lluvia durante el día o la captura. Anófeles utilizados. Puede ser Pseudopuntipenis, Albimanus u otro. Las opciones que nos aparecen aquí. Fuente de captura, si fue por cebo humano, perdón, albergue de animales, refugios naturales o cultivos de fases inmaduras, tenemos que seleccionar una opción. Dice procedencia de localidad, igual aquí tendríamos que seleccionar una localidad. Superficie a evaluar. Lo que nos comentaba hace un rato la maestra Rosario, podemos seleccionar cualquiera de estas opciones donde viene pabellón, una de las opciones. Entonces, cuando nosotros seleccionamos que la superficie a evaluar es pabellón, nos pide unos campos adicionales que es uso en día, si está lavado, sí o no, y el número de veces que ha sido lavado y fecha del último lavado. Estos campos solo nos aparecen cuando nosotros seleccionamos la opción de pabellón. Si nosotros seleccionamos cualquier otro, esas opciones desaparecen. Bueno, también en mosquitero nos piden esos mismos datos. Muy bien, vamos a teclear número de veces. Una vez que nosotros ya capturamos toda esa información, procedemos a hacer la captura de registros. Lo que comentaban hace un rato son 4 conos y un cono testigo para poder hacer la captura de cada uno de los registros. Cada fila pertenece a un número de cono. Mosquitos expuestos, algo que nos mencionaba también hace un rato la maestra Rosario, es que este número debe estar entre 10 y 20. Si nosotros seleccionamos o tecleamos un número inferior o mayor a esas cantidades, nos va a mandar este mensaje en donde nos dice que no se puede
teclear un número inferior a 10 o mayor a 20. Vamos a ponerle 12 en nuestro primer registro, tiempo de exposición 30 minutos. Nos pide el dato de mosquitos muertos a los 30 minutos, a 6 horas, a 12 horas. Y aquí, bueno, nos acaba de aparecer un mensaje, dice la sumatoria de moscos muertos no es mayor al número de moscos expuestos, es que le puse 12 y superan la cantidad de mosquitos expuestos que nosotros tenemos registrados, entonces le vamos a ponerle 3. Y nos calcula automáticamente los porcentajes, entonces lo único que vamos a tener que capturar nosotros son cantidades. Los porcentajes se calculan automáticamente. Vamos a agregar el siguiente registro. En este caso tenemos que llenar toda la información. Tercer cono. 30. Cuarto cono. 15. Tiempo 30 minutos. Muertos 1. A las 6 horas 1. 11. Ok. El campo de total, en la fila de total, nos la calcula automáticamente después de que ya ingresamos la información de los 4 conos, nos hace la sumatoria y nos calcula los porcentajes totales. Entonces ya no es necesario que nosotros lo tecleemos. Y por último tenemos la información del cono testigo. Igual llenamos todos los datos numéricos y los porcentajes se calculan automáticamente. Una vez que ya tenemos llenado toda nuestra información, le damos en agregar. ¿Sí? Este registro es editable o es eliminable desde esta sección, también en la parte de editar que vamos a ver ahorita. Agregamos el RFC de quien realizó la actividad. Está el campo de supervisión, que puede ser directa o indirecta. Y bueno, ya que tenemos todo nuestro formato lleno, le damos guardar. Algo nos está faltando. Perdón, es que aquí no llené bien este campo. Ahora sí, ya que tenemos nuestro formato lleno, le damos guardar, nos pide una confirmación, está seguro, aceptar. Nos genera un número de folio. Nos vamos a la parte de captura. Pruebas biológicas y residualidad, tablero. Y bueno, aquí se va a listar el que acabamos de realizar, lo buscamos. Y de igual manera que en todos los formatos tenemos las 3 opciones: eliminar, editar y visualizar. Nosotros nos vamos a editar, tenemos que todos los campos son editables, a excepción de la sección de ubicación. Tampoco el domicilio, ya no lo podemos editar. O sea, si nosotros fuimos a esta casa y registramos que era SSNEP, ya no está editable para esta parte. Y tenemos toda la información, todo lo demás sí lo podemos editar, datos ambientales, anófeles utilizados y la captura de la prueba. En dado caso de que nosotros querramos editar alguno de los registros que ya tengamos listados, bueno, pues le damos en el botón de editar y nos va a cargar, perdón, en la tabla superior todo lo que nosotros hayamos guardado. Y cualquiera de esos datos es editable en dado caso de que haya habido algún error. Igual también tenemos la opción de eliminar, podemos eliminar el registro, agregar uno nuevo, o editar cualquiera de los datos de persona que realizó la actividad. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa? Captura. Y bueno, lo de las opciones que igual ya les mostré. Visualizar.
Podemos ver sin editar ningún campo. Nosotros queremos ver los registros de la tabla, nos los va a cargar en la parte superior, pero ya no podemos guardar aquí ningún campo, solamente ver. Y eliminar, pues podemos eliminar cualquier registro, nos va a pedir una confirmación, si le damos a aceptar, bueno, los datos se eliminaron correctamente. Y se van el registro. Si tienen igual alguna duda del llenado de este formato, y si no, podemos dar como concluida esta parte de mostrarles el sistema. Pues al parecer no hay dudas, Luis. Nadie me ha preguntado nada en el chat. Tampoco han pedido la palabra. Supongo que está quedando bastante clara la forma en la cual vamos a registrar la información. Entonces, pues adelante. Muy bien, pues René, estos son los 3 formatos que son los que vimos el día de hoy. Entonces, no sé, ya podemos continuar con lo que sigue. Pues no hay dudas, a diferencia de las otras ocasiones anteriores. Ahora no hemos encontrado modificaciones al momento de presentarlo, eso me parece muy bien, salvo la modificación además en la parte del catálogo, que realmente eso no nos pega en nada. Eso hoy mismo nos lo envía Rosario, los catálogos actualizados. La lista de especies. La lista de especies, correcto. Hoy mismo lo tendríamos, ¿no? Entonces, pues, muy bien, Luis. Creo que cada vez más clara las presentaciones, y también por otro lado, pues también nuestros usuarios, pues ya más familiarizados con la lógica que se sigue. Me parece que eso también ayuda, ¿no? O es un reflejo de que no haya tantas dudas. Nada más comentar que las modificaciones que comprometimos la semana anterior ya fueron atendidas. No recuerdo qué día en la semana se le avisó al biólogo Gerardo para que a su vez les extendiera este aviso. Y me parece que ya por ahí algún estado ya ha estado capturando en los 3 primeros formatos que se presentaron la semana anterior. Por lo tanto, pues con esto damos por concluido este segundo componente, que es el de vigilancia entomológica, ya con su total de formatos. Y bueno, pues quedamos también al pendiente de las dudas que pudieran ir surgiendo al transcurso de la captura, ¿no? Entonces, por el momento creo que sería todo de este componente. No sé, ¿algo que agregar, Rosario? No, solamente tuvieron algunas dudas en cuanto a la actividad, que he ido más o menos contestando en el chat. En cuanto a la captura de la información, parece que no ha habido problema. Entonces, por recordarles que los videos de las sesiones están en YouTube, ¿no? También, por si tuvieron alguna duda. Sí, es correcto. Creo que todavía no he subido el de la semana anterior, perdón, pero hoy lo subimos. Y lo estaremos subiendo el lunes por la tarde. Entonces, sí, creo que hasta aquí es donde vamos ahora. Rosario, tú y yo sabemos que estamos ahorita modificando los formatos del siguiente componente. Y bueno, ahí sí les pedimos un poquito de paciencia a todos los usuarios. Nos vamos a demorar unas semanas en hacer todas estas adaptaciones. Y nuevamente los contactaremos para continuar con la última parte de esta captura, ¿no? Del siguiente módulo. Así es, René. Hasta aquí llegamos con la captura que tiene que ver con entomología, nada más. Como dices, queda pendiente lo de control y ya les avisaremos cuando se realice la próxima sesión. Sí, claro, les estaremos avisando para retomar el último tramo, ¿no? Y pues reiterarles que quedamos a su entera disposición para cualquier duda que vaya surgiendo. Lo podemos ir atendiendo de manera ya muy particular. Hemos optado esa forma y creo que sí nos da buenos resultados porque vemos directamente con los usuarios, inclusive desde la jurisdicción, ¿no? Y ha sido algo que ayuda mucho a resolver las dudas.
Entonces, pues, por mi parte, no tengo más que agregar. Quedo al pendiente. Bien. Ok. Pues sí, René, muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación y por estar al pendiente de cómo se realiza la captura en esta plataforma. Gracias a todos. Hasta luego, que tengan buena tarde. Muy bien, gracias. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, luego. Luis. Muchas gracias, Luis. Sí. Gracias, Luis. Sí, Rosario. Bye. Y un saludo Bye. para los que hoy estuvieron ausentes. Biólogo Sí. Gerardo, la maestra Susana. Sí, me pidió el biólogo Gerardo que lo despidiera. Ya saben que anda de comisión y pues se le dificulta. Sí, Gracias. también acá por nuestra parte en el equipo, la maestra Susana hoy tuvo un compromiso que atender. Está aquí en el instituto, pero un poco ocupada, entonces le mandamos un saludo también. Saludos, Susi. Gracias.